Saludos, saludos país, muchas bendiciones para todos y para todas. Aquí se inicia esta ventana de compromiso con la patria, voz para el cambio. Es el compromiso nuestro, asumir siempre los ideales del padre de la patria, de Juan Pablo Duarte. Una República Dominicana mejor es posible. Eso requiere de que los hijos de esta patria nuestra se unan, se pongan de acuerdo en buenos propósitos. Los propósitos del padre de la patria. Que esta república pueda cobijar a todos sus hijos de manera feliz, de manera soberana. En el año de 1511, en el mes de diciembre, tiempo de Adviento, el colectivo de los dominicos se puso de acuerdo para pronunciar un sermón. Discutió las ideas y pienso que hasta colectivamente elaboraron el texto de aquel sermón que se asignó a Fray Antón de Montesinos para que lo pronunciara. Incluso con participación de la comunidad. Aquí me interrumpe el invitado especial, don Narciso Isaconde. Qué cosa más maravillosa. La democracia es una cosa muy buena aquí en Voz para el Cambio. Cómo esto se ejerce aquí sin esa formalidad de la vida y de la televisión dominicana y quizás de la televisión mundial. Pero este espacio es diferente. Es diferente. Bueno, aquel sermón marcó en la época colonial de la exclusión, de la opresión. No se hablaba de dictadura, pero en definitiva era más que eso. Y era de alguna manera esclavitud, como los conquistadores, los usurpadores, los que llegaron, se apropiaron hasta de la vida de los aborígenes y en cierto modo lo esclavizaron porque lo obligaron a trabajar para ellos en rudas jornadas tan duras que en apenas decenas de años extinguieron a nuestra raza aborigen. Deberíamos tener aquí unos 60.000 aborígenes. Y en 2 o 3 décadas no quedaba un alma. Pero por supuesto, dada digamos que la mezcla en términos consanguíneos, en términos biológicos, todavía hay rasgos y hasta sangre aborigen en los dominicanos de hoy. Como hay también mucha sangre de los hermanos africanos que luego llegaron o lo trajeron como esclavos a la isla. Y la comunidad de los dominicos asigna a Fray Antón de Montesinos aquel sermón. Un sermón que marca la historia colonial en aquel tiempo, pero que de alguna manera también marca el derecho internacional para siempre. Y la República Dominicana, o lo que es este territorio, puede ser considerada y es considerada como la cuna de los derechos humanos, porque por primera vez en un tono bien enérgico fue levantada la voz en defensa de los oprimidos, de los excluidos, de los de abajo, de los que eran dueños de su territorio y quedaron sometidos a un régimen opresor. Y entonces, bueno, uno se encuentra hoy con lo del padre de la casa. El padre de la casa era un encomendero, pero aquel sermón lo llevó a entender otra lógica, otra dinámica y otra percepción de la vida, y luego hasta renuncia a ser encomendero y entonces asume una actitud diferente en términos humanos, como previsto lo que era. Es decir, sumamente interesante. ¿Y qué dijo Fray Antón de Montesinos en aquel momento con la presencia del gobernador, el hijo de Cristóbal Colón, don Diego Colón, y toda la corte colonial que había aquí? Le dijo muchas cosas duras. Entre otras cosas dijo lo siguiente: voz del que clama en el desierto. Todos los que estaban ahí presentes en el templo, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a esta gente que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por ahí siguió el padre o el Fray Antón de Montesinos. Aquel sermón, que no fue solo uno, porque entonces terminaba la misa aquella, la clase señorial, con el gobernador a la cabeza. Llamaron a su despacho a los demás dominicos para pedirle cuenta por el atrevimiento de Fray Antón de Montesinos. Y le dijeron que no era Fray Antón de Montesinos solo, que ellos habían discutido aquella pieza
y le habían asignado, y todo lo habían firmado. Y le pidieron que se retractara en la próxima misa. Y en la próxima misa, Fray Antón de Montesinos volvió allí al púlpito y fue mucho más duro, mucho más radical. Luego fue llamado a España, o enviado a España, para que ante el rey explicara todo aquello. Y allí ante la anciana reina, Fray Antón de Montesinos le repitió lo mismo. Los abusos, la crueldad, la dictadura que se estaba ejerciendo contra esta población nuestra. Quisiéramos ver con Narciso y con don Jacinto Ascensión, que también nos acompaña, Jacinto que es dominico, algunas ideas sobre este sermón de Fray Antón de Montesinos, y si de alguna manera tiene vigencia aquellas ideas, y si aquellas ideas han encontrado de alguna manera continuadores en los dominicos de estos tiempos, y en lo que han pasado en estos 507 años de aquel sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos. Narciso, don Jacinto, empezamos con Narciso. ¿Qué le parece aquella pieza de Montesinos? Yo creo que es una de las joyas de la rebeldía por la dignidad humana y que marca un antes y un después. Como tú decías, es una denuncia ardiente de la esclavitud, de una modalidad de esclavitud en las encomiendas. Y cuando él dice, si tú tomas la cultura cristiana y si ustedes están en pecado mortal, él no estaba condenando a 30 años ni a pena de muerte. En su convicción él estaba condenándolo a sufrir eternamente. Y eso explica que a continuación diga, denuncia la crueldad, la tiranía frente a gente inocente, pacífica, manso le llama en un momento determinado. Ustedes han venido a estas tierras pacíficas a colocar a la gente en condiciones de muerte, a ponerlo a trabajar enfermos, al borde de la muerte y sin cura, sin sanidad. Es decir, entonces le dice, ustedes no son seres humanos. Oye, eso, ustedes no son seres humanos. En ese tiempo decían, no son hombres, porque era el lenguaje dominante. Le está diciendo, ustedes no son seres humanos. Y luego lo que tú decías, en la explicación de lo que pasó posteriormente, es que cuando le dicen rectifica, él hace un sermón más radical y se va a España, al palacio monárquico, a defender enérgicamente su punto de vista. Sin duda, ahí comienza el cristianismo liberador, sin duda alguna, y más que eso, porque eso impacta no solo al cristianismo, sino a toda la humanidad. Y la vigencia de esas ideas, su actualidad, podemos decir, tiene que ver con el hecho de que lo que ha pasado con la opresión, cruel incluso, es que ha cambiado de modalidad. Nosotros estamos, si vemos el planeta, ante una esclavitud asalariada y no asalariada también. Cuando se sobreexplota los fluidos, se abusa de ellos, es verdaderamente espantosa. Bueno, que determina hoy todos estos flujos migratorios como torrentes, por la sobrevivencia humana, arriesgando la vida a la gente. Están al borde de la muerte y arriesgan lo que le queda de vida, cruzando mares, cruzando fronteras, cruzando todo esto. Hay una mutación. Desde aquella esclavitud se pasó a la servidumbre feudal, estamos en el marco de la hegemonía capitalista con diferentes tipos de modalidades, porque claro está, en la medida generan desigualdades, puede haber polos a través de los procesos de intercambio desigual, de apropiación del excedente, de la riqueza, polos que le dicen desarrollados, donde los niveles de vida, las conquistas de los derechos son mayores.
pero en sentido general, el cuadro que presenta la humanidad, y ustedes lo han presentado aquí varias veces, la cifra de cómo el 1% de los propietarios controla prácticamente más del 50% de la riqueza mundial. Son cosas atroces. Entonces, ¿cómo no va a tener vigencia? Lo que pasa es que lo ocultan. Es decir, lo de Fray Antón de Montesinos, luego lo del padre de la casa, debiera estar en un sitial mucho mayor. Y hay que ponerle el mérito a la orden de los dominicos. Y qué bueno que nuestro amigo aquí sea dominico, ¿no? Pero bueno, también eso gravitó en otras órdenes. Y yo me siento bien cuando veo a los padres de la iglesia de las Mercedes, los franciscanos, haciendo intervenciones que exaltan la revolución de abril, que reconocen la rebeldía de Camaño. Esas son las modernas rebeldías, ¿no? De manera que la impronta, el sello que marca el sermón de Montesinos es imborrable y habrá de tener una vigencia aún después de la propia liberación de la humanidad, porque se le va a atribuir un mérito incalculable a ese paso inicial en el llamado Nuevo Mundo. Y aquí vienen todas la manera como se manipula el lenguaje. A eso se le dice descubrimiento. Así. Hace tiempo que estaban descubiertos. Existían. Lo que existe no hay por qué descubrirlo. Jacinto, en estos 507 años del sermón, ¿ha conservado vigencia esa corriente en los dominicos? ¿Se puede hablar ahí de una corriente histórica? Bueno, analizar este tema y más conmemorando este sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, me gusta mirarlo todo en el contexto del Adviento. Pero cuando vamos a la parte nuestra como país y del mundo, fíjense que ya nosotros el día 10 de diciembre celebramos 70 años de todo lo que es la Carta de los Derechos Humanos. Me voy a permitir dictatorialmente interrumpirlo, sí, para resituar la pregunta, porque se habla del sermón de Fray Antón de Montesinos, él lo pronunció, pero en términos históricos, por lo que uno ha visto, es un sermón de la orden de los Montesinos. Sí, sí. Hay que ver, hay que situar. Primero, cuando tocamos este tema, me gusta siempre ver el contexto porque ese sermón, esa actitud de Montesinos, de los dominicos, de la comunidad que estaba aquí, recuerden que ellos llegaron aquí en 1510, la primera comunidad de frailes dominicos. Los franciscanos llegaron primero. Dentro de eso se mencionaron solamente a Pedro de Córdoba y Fray Antón de Montesinos, pero vinieron 3 frailes más. La comunidad tenía 5 personas viviendo. Y es propio de los dominicos, es propio de que cada vez que se tiene misa, y más la misa dominicana, los domingos, que usted tiene toda la feligresía, en aquel momento todas las autoridades españolas en ese momento, ahí, entonces se prepara una buena homilía a nivel de la comunidad. Se leen los textos y luego cada uno va aportando cómo se puede enfocar, qué se puede decir, se hace una reflexión de lo que está pasando, porque al final el dominico por naturaleza es un predicador, y un predicador tiene que tener 2 cosas: esa mirada social, siempre, ¿para qué? Para denunciar los males que pasan. Y ahí entonces viene la parte de anunciar el evangelio para la conversión. Entonces, un sermón de Adviento, donde lo que implica el Adviento, que es un camino. Fíjense que en Adviento hay 3 figuras que se toman dentro de la lectura. Isaías. Leerse a Isaías en la Biblia es increíble todo lo que implica de esa denuncia llamada a la conversión. Por ahí Juan el Bautista, inclusive termina decapitado. También lo que está llamando es a la conversión. Pero si nosotros a la hora de analizar a Montesinos y la comunidad y el sermón, no nos fijamos de qué está pasando en ese momento en el mundo, en Europa, con toda esa apertura del humanismo, hay que hablar de varios personajes interesantes, más de los dominicos
si no hablamos de Francisco de Vitoria, nos quedamos un poquito fuera. Pero si ampliamos un poquito el nivel de pensamiento que se tenía en ese momento, era una discusión en Europa sobre si las personas que estaban aquí tenían derechos de gente, que se les conocieran como gente. Pero este va a encontrar la cuna de lo que es el humanismo, a Erasmo de Rotterdam, el mismo Martín Lutero, entre otros. Es una corriente que hay en Europa para todo el tema del humanismo, inclusive que dentro de la iglesia, dos grupos, los conservadores, los liberales. Fray Antón de Montesinos y ese grupo que vino aquí a América, viene de esa ala que liberal, con esas ideas de venir a hacer un trabajo acá, pero sobre todo cuando llegaron aquí vieron todo lo que estaba pasando, automáticamente como buen dominico, apegado a lo que implica orden de predicadores, no se podían quedar callados ante tantas injusticias, ante tantos males que estaba pasando con los indígenas en este momento. Por eso que cuando tiran el sermón, automáticamente las autoridades, ¿qué pasa? Van donde que el prior de la comunidad, Pedro de Córdoba, para que le diga a Montesinos que fue muy duro, que si era posible, con una orden, que la semana próxima, el siguiente domingo, que sea... que se retracte. Inclusive fue una orden que se dio a la comunidad. ¿Qué pasa? Que la comunidad se reunió nuevamente, prepararon nuevamente el sermón, y a quienes eligieron a Montesinos, y el domingo siguiente entonces volvió nuevamente con un sermón todavía un poquito más duro. Entonces, ver eso como la cuna, la semilla de lo que es la lucha por los derechos humanos, y conectar con lo que nosotros estamos viviendo hoy en la República Dominicana, estamos muy lejos, y de hecho ahí tenemos una estatua de Montesinos en el malecón, que la regaló el gobierno de México hace muchos años, pero realmente no se le ha dado el valor que tiene, lo que implicó el sermón, lo que implicó la comunidad de los dominicos en ese momento, pero como inclusive desde esa estatua que tiene espacio, construir un espacio para trabajar el tema de los derechos humanos en este país. Ni siquiera eso no interesa en este momento. Y creo que por lo menos nosotros, desde el compromiso que tenemos en Voces para el Cambio, no podemos quedarnos callados ante un acontecimiento como ese, y luego lo hacemos propio, porque cuando analizamos los temas aquí, es también enfocado de que la pregunta que nos hacemos nosotros, y más con el nivel del gobierno dominicano, durante años, cómo masacran, primero dictadura, luego ese liberalismo, pero que también nos lleva a seguir siendo hoy que hombres y mujeres maltratados, a partir de una sociedad corrupta, un gobierno corrupto, a partir de que tenemos políticos indolentes, que no le interesa realmente que el destino de este país, para que seamos mejor, para que seamos mejores personas, pero sobre todo también para que sea un país donde se predique, se practique el tema de la justicia. Los dominicos, Jacinto, reitero la pregunta, hoy mantienen esa línea filosófica de los dominicos de hace 507 años, o han variado en sus apreciaciones, en su predicar. Tú vas a encontrar dentro de los dominicos personas que son muy abiertas y otras personas que son muy cerradas. Es bueno, y de hecho yo casi voy a las misas que celebran los dominicos por el tema del discurso. El discurso lo tiene en su prédica, de poder visualizar la problemática social, pero más desde ese enfoque, desde el Evangelio, desde esa denuncia y desde ese llamado a la conversión. Los dominicos no solamente en el tiempo de Montesinos, hace ya varios años que se fueron varios frailes. Parece que el Trujillo pide que vengan los dominicos en el 54 y le devuelven el convento de los dominicos que estaba ocupado por los orden de los jesuitas.
Y ahí vino Fray Vicente Rubio en ese momento, y Fray Vicente Rubio se recuerda por sus sermones, por eso propio de los dominicos. Pero más adelante, varios frailes, entre ellos Anselmo, Juan Manuel Pérez, increíble Juan Manuel, que instaló aquí todo lo que es las comunidades eclesiales de base. Todo el conflicto que tuvieron ellos en el Ceibo con el tema de la tierra. Pero ahora mismo hay un fraile dominico en el Ceibo, porque hasta la parroquia le quitaron, por su discurso, por su defensa a los campesinos, le quitaron la parroquia, y están allá porque ahí tienen una emisora, Radio Ceibo, y da gusto escuchar la emisora. Y ahí está el padre Miguel Ángel, Fray Miguel Ángel, está trabajando a favor de un grupo de campesinos que lo han sacado, que lo han maltratado, y él, inclusive, vive viajando para la Corte Internacional por todo el tema de violación de derechos que tienen ahora mismo los bichines en el país. Entonces, el discurso, el compromiso de los dominicos está vigente en el día de hoy en la República Dominicana. Gracias, Jacinto. Celedonio Jiménez el martes aquí abordó el tema del Ceibo y de los dominicos, incluso como fundadores de la universidad. Es interesante todo esto. El teólogo Gutiérrez nos dice al respecto del tema que estamos aquí abordando. Aquel sermón no cayó en saco roto. Marcó el comienzo del cristianismo liberador, del reconocimiento de la dignidad de los indios y del respeto a la diversidad cultural y religiosa en Amerindia. Fue asimismo el germen de la teología de la liberación. Y después del discurso, 3 años después, Bartolomé de las Casas renunciaba a su función de encomendero, se convertía en el defensor de los derechos de los indios y en el iniciador de la variante latina de la filosofía europea, de la alteridad y de la tolerancia. Eso es verdad, pero todo eso es verdad. Pero también hay que señalar que la iglesia jerárquica, con un momento ahora un poco distinto, ¿no? Con el Papa Francisco, aunque yo digo muy acorralado, la iglesia jerárquica desnaturalizó, persiguió con técnicas a veces sofisticadas, a veces no, ese extraordinario movimiento de la teología de la liberación, de la cual Gutiérrez fue un precursor en Perú. Y yo no he visto un dominico desde una tribuna, allá en el convento, frente a funcionarios, decirle lo que le decía Montesinos a los funcionarios actuales. Y yo te digo, ¿qué diferencia hay, al cabo de siglos, entre el tratamiento que le daban a los indios, los encomenderos, y el tratamiento que le dieron los 10 Cabral, asociados para el suministro de combustible con Arturo Santana, a los trabajadores y trabajadoras del Poliplas? Eso puede explotar, Narciso. Vamos a dejar eso ahí, que eso puede... Esos son ¿Y dónde están las voces? Hay voces como la de él, hay voces como la de otras congregaciones, que si el padre Nino, que si el padre Rogelio, que si el padre Golunda. Todo eso tiene un mérito. El padre Moncho, el padre Leo, el padre Regino. Sí, muchas veces de manera particular. Yo lo conozco a todos y lo admiro a todos. Pero lo que te quiero decir, y las monjitas que representan esa corriente, pero no tienen abogado, lo tienen cercado. Es normal, es Lo tienen cercado. Es normal. Interesante la conversación de este tema aquí con don Jacinto Ascensión y Narciso Isa Conde. Al respecto del monumento ahí en el Conde, en el Malecón, a Fray Antón de Montesinos, hemos planteado recuperar ese espacio hasta para la poesía liberadora. Y lo veíamos con Celedonio, que coordina la Cátedra Montesinos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y le propusimos que este espacio, en su ala, en su vertiente poética, pueda asumirlo también. Hay que ver ahí qué puede pasar para recuperar ese espacio y render tributo y memoria y reivindicar ese pensamiento liberador. Y el parquecito de la casa del padre Montesinos. En la Padre Villina, aquí en Meriño, al lado del parqueo. Estaba realizado. Que tiene un monumento hermosísimo, ese monumento es hermosísimo. Hay que asumirlo, don Jacinto, y alguna peña poética de la que hacemos en la cafetera,
podemos trasladarla de momento para allá. Vamos a una brevísima pausa y después retornamos en Tiempo de Poesía en Voz para el Cambio. Vamos arriba, señor director.